estaremos hablando sobre los riñones, ese filtro natural de nuestro cuerpo y además la importancia de este órgano que viene en par. La doctora Frandy Vázquez nos acompaña el día de hoy, nefrólogo pediatra. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctora, siempre hablamos de muchos órganos, siempre nos Ujú, enfocábamos en el corazón, de repente en los pulmones ahora con el COVID-19, en ujú. otros órganos, pero a veces nos olvidamos de los riñones. Vamos a hablar primero, para las personas que no se habían conectado hasta el momento, hablar un poco de esos protagonistas que son el día de hoy, los riñones. Los riñones. Bueno, los riñones, como sabemos, son dos órganos que se encuentran en la región retroperitoneal, o sea, detrás de la espalda, por la espalda, y que obviamente cumplen muchas funciones. Realmente, como que su función es silenciosa y no lleva mucha significancia en el contexto de los pacientes. Entonces, es importante saber que los riñones nos regulan muchísimas funciones a nivel de nuestro cuerpo y que obviamente yo pienso, pienso que es el órgano principal del cuerpo, o sea, sin riñones no podemos vivir, básicamente. Ellos se encargan de metabolizar lo que es el equilibrio de los líquidos, se encargan de regular el medio interno, regulan los valores de hemoglobina, del calcio y fósforo, lo que fortalece la parte ósea, ayuda a eliminar el desecho de sustancias tóxicas, regula los líquidos, los electrolitos, produce hormonas que nos ayudan a regular muchas funciones en el cuerpo, entonces realmente son importantes. Lo que pasa es que generalmente cuando hay una afectación a nivel de los riñones, la sintomatología no se presenta al principio, sino que se da ya cuando se manifiesta, ya cuando la evolución es bastante marcada y obviamente ya entramos en un estadio de enfermedad renal y que en este caso la situación es irreversible. Sí, es importante hablar sobre ello y además ver cuáles son esos hábitos que hacemos regularmente y no tomamos conciencia que empezamos a deteriorar su función. Exacto. El uso excesivo de la sal en la mesa es un factor determinante para la progresión de la enfermedad renal. El uso indiscriminado también de las azúcares refinadas, el uso de la alimentación que es alimentación procesada, todo lo que realmente lleva un procesamiento extra va a repercutir en lo que es el funcionalismo renal. Recuerde que ellos se encargan de eliminar las sustancias tóxicas y los ácidos y sustancias de desecho que producimos después de la alimentación. Entonces, si tenemos una alimentación exagerada en las cantidades de sal, en los productos químicos, obviamente la función del riñón va a ser trabajar mucho más para eliminar estos valores. Además, es importante eliminar el consumo del tabaco, que también condiciona una progresión en el daño renal, y eliminar o limitar el uso de alcohol, ¿ok? O cualquier otro tipo de sustancia ilícita. Es importante también que tengamos una alimentación balanceada con alimentos como vegetales, verduras, cosas que realmente no sean procesadas y que no tenga que llevar una transformación. Y obviamente el control del peso, porque ya sabemos que la obesidad es un factor determinante, ya descrito como un factor predeterminante para la progresión de la enfermedad renal. Una pandemia descrita así por la Organización Mundial de la Salud. A Exacto. veces decimos pandemia, COVID. No, pero esto es una pandemia que existe hace muchísimos años, ¿no? Exactamente, y que realmente involucra un cambio en el estilo de vida. O sea, realmente por la rapidez comemos cosas mucho más rápidas, mucho más elaboradas y obviamente cuando vemos la cantidad calórica es muchísima mayor. Igualito vemos en niños con obesidad, entonces la creencia es que, ay, está gordito, está bonito. No, realmente la obesidad es una enfermedad ya establecida y se ha descrito como un predictor de la progresión del daño renal. Sí, justamente cuando vemos a los niños, justamente que usted es nefrólogo pediatra, siempre existen esas falsas creencias, que entre más gordito, más sano. Cuando vemos un niño delgado decimos, está malnutrido, está mal. Y resulta que puede estar en su peso ideal y en su formación normal, pero bueno, se nos induce como Exacto. sociedad como que a sobrealimentarlos para que se vean bonitos de alguna Sí. manera. ¿Se pueden ir presentando algunas insuficiencias en los riñones desde que nacemos o incluso cuando nos estamos formando en el vientre? Sí, fíjate que la causa de la enfermedad renal va a depender de la edad del paciente. O sea, generalmente en pacientes adultos las enfermedades renales, la mayoría son secundarias a alguna enfermedad sistémica. En este caso hablamos de que secundaria a la hipertensión, secundaria a la diabetes mellitus, el paciente va a llevar una enfermedad
renal, ¿ok? Ya sea por una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva, son las principales causas. En cambio, en los niños, las condiciones que lo llevan a una enfermedad renal van a ser más que todo las relacionadas con malformaciones de la vía urinaria. Estas malformaciones ocurren en el proceso de la embriogénesis, o sea, el bebé se está formando y por ciertas circunstancias maternas, ambientales, que influyen, se va a producir una alteración en la formación de esos riñoncitos o de la vía urinaria, que serían los uréteres o la vejiga. Estas malformaciones me van a favorecer una progresión en el daño renal. Y como vemos que actualmente, o sea, la tendencia es que no hay un control ginecológico adecuado, estos niños nacen con esta malformación y no son diagnosticadas a tiempo. Realmente ocurre que por otro hallazgo, o sea, un traumatismo, un dolor abdominal o cualquier otra eventualidad, realizan un ecosonograma y es donde evidencian que ese paciente tiene una alteración. Ya en ese tiempo podemos ya conseguir pacientes a muy corta edad con una elevación de la creatinina y de la urea, que son marcadores de funcionalismo renal. Ya cuando eso está establecido, realmente la reversión es muy poco probable. La intención o lo que se quiere siempre es que se trate de prevenir, o sea, diagnosticar. Hay diagnósticos que se pueden hacer intrauterinos, o sea, en la barriguita. Y una vez que el paciente nazca, se realiza todo lo que se debe hacer para evitar precisamente el daño renal. Pero eso tenemos que hacerlo de forma precoz, porque una vez que se establezca el daño renal, no tenemos vuelta atrás. Sí, ahí vemos cómo podemos ir tomando en cuenta que hay una deficiencia en los riñones, que hay un daño renal, cómo darnos cuenta, porque a veces asociamos solamente todo con la orina. Realmente, bueno, nos ayuda a filtrar la sangre a través de la orina, pero ¿qué manifestaciones nos pueden dar? ¿Existen dolores, manifestaciones, inflamaciones? ¿Cómo podemos notarlo? Ok, como yo digo, o sea, el cuerpo es tan noble que realmente los primeros cambios en el equilibrio, él puede compensar, o sea, tiene sistemas compensatorios. Y ese sistema compensatorio nos hace creer que todo está marchando bien. Okay. Entonces, ya cuando el cuerpo manifiesta alguna sintomatología, ya sea porque las orinas son oscuras, porque disminuye la cantidad de orina, las orinas son espumosas, presentamos retención de líquido a nivel de la parte de los miembros inferiores, que básicamente es donde comienza, o vemos que comienzan sensaciones de calambres o anemias, ¿ok? Entonces es cuando ya la enfermedad está avanzada. Generalmente esto lo vemos a partir de un estadio 3, un estadio 4, en donde, claro, ya el cuerpo ha compensado tanto que ya no puede seguir compensando y dice, mira, ya no puedo, vamos a ver cómo ayudamos esta situación. Entonces es cuando diagnosticamos de forma ya tardía este tipo de enfermedades. Entonces por eso es importantísimo la prevención, porque con un control precoz, o sea, podemos hacer laboratorio y evaluar todo lo que son los marcadores renales, tanto en niños como en adultos. Un buen examen de orina, un funcionalismo renal, un control de tensión arterial, el control de la glicemia, porque sabemos que hay niños que también son hipertensos, son diabéticos y que a la larga pueden evolucionar en estas enfermedades. Doctora, vamos a establecer una pausa, regreso, seguiremos hablando sobre el cuidado de los riñones. Además nos preguntan por acá si es posible vivir con un solo riñón, eso me ayuda a responder al regreso. Recuerden, las redes sociales están activas para ustedes, tanto @salud_gb como @Daniela J. Sales en las cuentas del canal como @Globovisión. La doctora Frandy Vázquez nos seguirá acompañando en la próxima parte, nefrólogo pediatra. Volvemos.